Bueno, buenas tardes a todos, familia Fundar, ¿cómo están? Bueno, ya los que me conocen, buenas tardes, para los que no me conocen ya sabes, soy Andrés Ariza, soy psicólogo de la Fundación. Estos espacios virtuales que estamos haciendo son para compensar las reuniones de familia que no se han podido realizar por tiempos de pandemia. Entonces, aquí estamos para compartirles hoy el tema del día. Bienvenidos a todos, a las personas que están nuevas, llegando al tratamiento. Sabemos cómo llegan angustiados, preocupados, un poco ansiosos, sin saber mucho qué hacer o cómo enfrentar esta enfermedad. Pues déjenme decirles que con paciencia, con compromiso y dejándose guiar, las cosas van a ir cambiando poco a poco. Sí, la idea es que después de un buen tratamiento haya una gran persona limpia, sobria con ustedes y una familia funcionando muchísimo mejor. Entonces no perdamos la esperanza. Este es un trabajo motivacional principalmente, donde la persona se da cuenta de lo que va a ganar si deja de consumir, más que pensar en los fondos que ha tocado, que obviamente también es parte de que para algunos es la conciencia de enfermedad, reconocer los errores, los fondos que han tenido que tocar, pero realmente si miramos a futuro, es mucho más práctico pensar en lo que se va a lograr, en lo que vamos a ganar, en cómo vamos a vivir si salimos adelante de un problema de estos. Bueno, ¿qué venimos trabajando? Venimos repasando algo que ya digamos que se había tocado en algún momento. Estamos trabajando los 12 pasos, por lo menos los más importantes, los primeros. Bueno, todos son importantes, mentiras, pero sobre todo los primeros pasos que son los que ubican un poco como el tratamiento. Entonces, en unas sesiones pasadas hablamos del primer paso que consiste en admitir que la enfermedad es más poderosa que uno, ¿sí? Esto no es yo puedo controlar, yo puedo contraerlo, sino yo no puedo contra eso. Ese acto de derrota nos da como el inicio con humildad, con valor para ser honestos con nosotros mismos, del reconocer con mucha aceptación que no somos poderosos. A veces es un acto más valiente que el decir yo puedo controlar, yo puedo contra esto. Entonces, ese primer paso nos da el inicio de alejarnos digamos que de todo riesgo de volver a consumir. Después viene el aporte de la confianza y el poder en un poder superior, ¿no? La confianza y el poner nuestras vidas en manos de un poder superior, tal como cada quien lo conciba, digamos que lo marcamos en lo que es el segundo paso y el tercer paso, y es que pues si reconocemos que no tenemos poder contra algo, tenemos que aprender a confiar en algo que sea superior y que nos pueda ayudar a superar nuestro problema. Bueno, entonces es como un acto de fe, también digamos que es con la esperanza de recuperar el sano juicio, porque si hay algo que caracteriza la enfermedad adictiva es precisamente que las personas pierden el sano juicio, o sea, hacen cosas en contra de sus principios, de sus valores, inclusive, que después le genera más culpa y más consumo. Sí, la adicción hace hacer a las personas cosas que no quieren hacer, ¿sí? Digamos que la persona termina, el adicto sufre mucho también, ¿no? La familia también, obviamente, pero el adicto también sufre mucho cuando se ve como impedido de controlarse y de tener que después afrontar los errores, las consecuencias de sus propios actos, a veces unas acciones ilógicas, totalmente como por eso hablan del sano juicio, ¿no? Carentes de sentido común, o sea, como el amar a la familia, pero hacerla sufrir, el valorar su trabajo, pero gastarse el sueldo, el exponerse en una situación de riesgo, tener que ir a trabajar al otro día y no llegar. Entonces, todas esas son las acciones que se llaman, le llamamos disonancias, ¿no? Que son contrarias a lo que realmente queremos y deseamos, ¿no? Esperamos de la vida. Entonces, nos ponen en situaciones siempre de desventaja. Acordemos que la adicción de alguna manera afecta todas las áreas, ¿eh? Que tiene que ver con todo, con la salud.
¿sí? La salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, si lo quieren ver así, la vida social, las finanzas, las relaciones en el trabajo, bueno, todas las áreas de vida se ven afectadas por los problemas adictivos. Bueno, y después de tener ya la confianza en un poder superior, pues toca hacer un paso que es, pienso que es muy necesario para la recuperación. Sí, es un paso que muy pocas personas les gusta hacer, ¿no? Adictas o no adictas, y es hacer una mirada y una reflexión sobre sí mismos. ¿Sí? El paso dice así, literalmente, dice, sin miedo, o sea, sin temor. Recuerda que ya tenemos el respaldo de un poder superior, ¿no? Hicimos un minucioso, o sea, un detallado, completamente minucioso, sin tratar de dejar nada que quede en el aire o que no se quede sin tratar. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. ¿Mm? Un inventario. Pensemos en un almacén y cuando hacen un inventario en el almacén. Entonces miran la mercancía que hay, miran la mercancía que existe, la que está dañada, la que hay que cambiar y miran lo que no hay. ¿Mm? Lo hacen por escrito, inclusive los inventarios se hacen por escritos. En los cuartos pasos se sugiere hacerlo por escrito para después presentárselo. ¿Presentárselo quién? A un padrino. Sí, en el quinto paso dice, admitimos estos defectos ante otro ser humano y ante Dios. O sea, hay que presentárselo a alguien que digamos que dentro del programa de Alcohólicos Anónimos se sugiere pues hacerlo ante un padrino o ante un cura o ante un terapeuta. Sí, en el caso de los pacientes que están en Fundar haciendo su tratamiento, pues digamos que el terapeuta es el que hace su vez de padrino mientras está en el proceso. Entonces lo ideal es que se presente ese cuarto paso en, ante el terapeuta con la guianza de él. Hay muchas formas de hacer este paso, pero lo importante es hacerlo como lo sugiere, o sea, minucioso inventario moral de nosotros mismos. ¿Sí? Aquí en un librito que yo tengo muy interesante, que es como una guía para trabajar los pasos, el libro se llama El libro del padre Eduardo, que es un padre que tuvo problemas de alcoholismo y él desarrolló una guía para hacer los pasos. Entonces él pone aquí una historia que se las voy a leer porque es muy bonita y nos enmarca muy perfectamente en qué consiste hacer este paso. Sí, es una historia de Santa Teresa de Ávila. Entonces se la voy a leer literalmente inicialmente. Santa Teresa de Ávila nos da una descripción de este proceso de entrar dentro de uno mismo. Según ella, este es un proceso fundamental para el avance del espíritu humano. Lo que sigue es una pequeña anécdota en la cual ella explica este proceso. Un día, un joven fuerte y guapo va a las afueras de su castillo, pero, pero sin darse cuenta se pierde en los bosques que circunscriben este hermoso palacio. Dentro de estos bosques, el joven se encuentra con muchos placeres y come muchas frutas, algunas venenosas. Se encuentra con animales feroces que lo atacan y le ocasionan heridas de gravedad. Durante todo este tiempo se encuentra solo y perdido, sin tener la más mínima idea del camino de regreso a su palacio. Después de muchos años, ya debilitado y confuso, se encuentra de pronto con muchos placeres. Se encuentra, después de muchos años, perdón, aquí me enredé. Después de muchos años, ya debilitado, se encuentra de pronto con su castillo, pero como pasaron tantos años en los que el castillo no fuera atendido, lo encuentra ahora lleno de plantas y espinas venenosas. E inclusive muchos animales e insectos venenosos moran dentro del mismo. Aunque el joven de nuestra historia se haya desanimado al ver su palacio en ese estado, sabe en sus entrañas que tiene que seguir adentro, porque allí es donde tiene su hogar. Después de una gran lucha y mucho trabajo, nuestro joven por fin llega al salón principal que está en el centro del castillo. Al entrar al salón, nuestro joven se llena de gran regocijo, ya que lo encuentra lleno de luz. También adentro en el salón encuentra prendida la llama del hogar, dándole calor y seguridad, y encuentra la mesa larga, llena de frutas y comidas deliciosas y saludables. A la cabeza de la mesa
Está sentado, sonriente y lleno de amor, el dueño del castillo, esperando la llegada de nuestro joven. Bueno, Santa Teresa nos explica esta historia de la siguiente manera. ¿Quién es el castillo? Pues es la misma persona. Acuérdense que nosotros somos el templo divino, ¿no? Nuestro castillo somos nosotros mismos. La morada de Dios, si lo quieren ver así, o del poder superior. Y los bosques son las realidades que se encuentran fuera de nosotros. O sea, las aventuras, las realidades, las fiestas, las rumbas, los problemas, las situaciones, bueno, todas las relaciones con otras personas, ¿sí? Las criaturas, plantas e insectos que se encuentran fuera y dentro del castillo son los defectos de carácter que nos afectan negativamente, ¿sí? Entonces son como los aprendizajes, los rasgos de personalidad que se van formando a lo largo de la vida que terminan en últimas generando como muchas dificultades y mucho malestar emocional. El salón grande es el centro mismo de nuestro ser y la mesa que nos espera con las frutas y comidas saludables son los estados de gozo, tales como el amor, la paz, la alegría, la libertad y la serenidad. ¿Sí? Entonces, este es el resultado cuando uno hace una gran búsqueda interior. Todas estas delicias interiores representan la sobriedad. El que está sentado a la cabeza de la mesa, quien es el mismo dueño del castillo, es Dios mismo. Eso plantea Santa Teresa. Explica aquí el padre algo así. En el primer paso ya hemos aceptado nuestra propia ingobernabilidad e impotencia. En el segundo y tercer paso llegamos a la decisión de confiar en Él y dedicarnos totalmente a nuestro poder superior, el cual nos ama y nos protege. Ahora nos toca andar este cuarto paso tan poco andado. La dirección y el foco va a ser el centro mismo de nuestro ser. Bueno, entonces date cuenta que no en vano en la mayoría de las filosofías importantes, por no decir en todas, siempre sugieren buscar dentro de nosotros. O sea, no, inclusive Dios se busca adentro, no afuera, adentro. Los filósofos griegos, conócete a ti mismo, la autoobservación del budismo, ¿sí? Mirar nuestra casa interior, el templo de Dios somos nosotros, o sea, en todas las grandes filosofías que trabajan los estados de iluminación, pues siempre están orientados a mirar hacia adentro, algo que a veces a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Estamos como muy entrenados para ver al vecino, sí, como dice un maestro por ahí, ver la paja en el ojo ajeno en vez de mirar la viga que tenemos dentro. Bueno, pues aquí es necesario. Aquí en el trabajo para superar una adicción es necesario trabajar en nuestro interior. ¿Por qué? Pues tiene una razón de ser. Porque acuérdense que en alguna charla anterior hablamos que las sustancias se usaban a veces como anestesia o cumplían la función de anestesiar los estados interiores que nos generaba mucho malestar. ¿Sí? Acá les llaman defectos de carácter. Los psicólogos, algunos le llamamos rasgos de personalidad o características de la personalidad, ¿sí? Que nos afectan, nos hacen vivir mal con nosotros mismos y con los demás. Muchos entendemos que anhelamos mejorar nuestras relaciones con los demás, pero eso es imposible lograrlo hasta que primero no mejoremos la relación con nosotros mismos, ¿sí? De hecho, pensaría que podríamos incluir en un defecto de carácter el querer siempre agradar a los demás. O sea, funcionamos perdóname la redundancia, funcionamos en función de agradar a los demás y nos perdemos de nosotros mismos. Y eso nos genera mucho malestar. ¿Sí? Entonces yo a veces pongo ejemplos que escucho de mis pacientes, que he visto, que he vivido inclusive, ¿sí? ¿Sí? Entonces date cuenta que no en vano el, el alcohólico, el borrachito que está tomando trago en la tienda y que le está gastando a todo el mundo, está alardeando de sus hazañas, de sus cuentos y todo el mundo que le está gotereando, pues lo está alabando, ¿no? Entonces date cuenta, la necesidad de agradar, de sentirse querido, de sentirse aprobado, de sentirse necesitado por el otro, de sentirse validado por los demás, pues es un empujón para perder el control de sí mismo, ¿sí? Entonces, los defectos de carácter son esos rasgos que son necesarios trabajarlos para aprender a vivir de una mejor manera,
sin necesidad de dejar de consumir. Además, una persona, que quiero aclarar esto, ¿no? Una persona que hizo su buen trabajo de conciencia de enfermedad, que hizo bien hecho su primer paso, sabe que no hay excusas para volver a consumir. Entonces, de ahí en adelante lo que tiene que aprender es a vivir bien. Entonces, hay muchas formas de hacer el cuarto paso. En unas sugieren hacer una historia de vida. Hay unas guías muy bonitas con preguntas para ir guiando el trabajo. Hay algunos inventarios por escritos que preguntan por áreas, ¿sí? Hay unas que solicitan inicialmente hacer una lista de todos los defectos de carácter, pero digamos que a mi manera de ver el principal defecto de carácter y el que está debajo, subterráneo, moviendo el resto de los defectos de carácter, es el miedo. Entonces debemos ser muy conscientes de nuestros miedos, ¿sí? Date cuenta, reconocer con honestidad nuestros temores en un mundo donde nos dicen que tenemos que ser berracos y machos, ¿sí? Y que no podemos demostrar debilidad. No es fácil, por eso tomamos, ¿sí? Por eso la gente toma, para sentir un poquito de valor, para sentirse poderoso, para sentirse un poco más valiente, para sentirse capaz. Dese cuenta, ahí empiezan a entender la relación del malestar en la personalidad y la función de la sustancia, o sea, lo que hace la sustancia por la persona para, entre comillas, hacerla sentir que funciona. Después pierde totalmente el control, ¿no? Entonces una persona que sea tímida, introvertida, de pronto se da cuenta que se toma unos tragos y eso le dan el valor para hablar en público, para sacar a bailar a alguien, en fin, entonces, o una persona que tenga mucho, un joven que tenga muchos resentimientos, inclusive con la misma familia, con los mismos padres, y no sepa qué hacer con sus emociones, pues posiblemente fuma marihuana y eso lo hace sentir relajado inicialmente, ¿no? Además porque fuma con pares con los cuales digamos que se siente respaldado, ¿sí? Entonces eso es un problema porque así es que se enganchan las sustancias. Ya cuando la persona llega a tratamiento, pues muy seguramente todas estas anhelos iniciales que le ofrecía la sustancia ya se han perdido de control. Sí, o sea que si tomaba para sentirse valiente, pues llegó con pánico, paranoia, sintiéndose inferior, escondiéndosele a todo el mundo. Si consumía y la sustancia le hacía actuar de manera sin sentir vergüenza, como que lo desinhibía ante lo social, pues muy seguramente llegó con unos sentimientos de culpa y de vergüenza tremendos, ¿sí? Si tenía resentimientos, pues muy seguramente la misma frustración del consumo y todas las situaciones en las que se vio metido o se sintió humillado por culpa de su adicción, pues muy seguramente llega al tratamiento más resentido de lo que estaba al principio. Y así sucesivamente, con ira, con seguir ante situaciones, con rabia consigo mismo. Entonces, estas situaciones hay que trabajarlas y es lo que llaman los defectos de carácter. Entonces hay que investigar si le tenemos miedo a que nos desaprueben, miedo a cometer errores. Imagínense, crecemos el miedo a cometer errores y nosotros entendemos que somos seres humanos y que los seres humanos no somos perfectos y que de alguna manera tenemos derecho a cometer errores. Lo que tenemos que aprender es a ser responsables de nuestros errores, pero si uno siente que uno no debería tener errores, pues mire, imagínese cómo le va a costar hacer este paso, ¿sí? Por eso por lo general cuando a la persona se le confronta y se le quiere hacer caer en cuenta de un error que la familia trata de buscar un momento oportuno para hacer caer en cuenta a alguien, pues la primera respuesta de la persona por lo general es ponerse brava o irse, tirar la puerta, dejar al otro hablando solo. Pues ahí en el fondo lo que hay es un miedo para asumir la verdad, ¿sí? ¿Sí? Se hace el bravo, ¿no? Obviamente, antes, a algunas personas inclusive se les sale a deber. Pero digamos que en el fondo lo que hay es defectos de carácter funcionando, ¿sí? La soberbia, ¿sí? Como la incapacidad digamos que la soberbia y el orgullo en últimas es la mentira también, ¿sí? Si es mostrar una falsa imagen de lo que es uno, ¿sí? No permitirse mostrar la parte vulnerable o la parte débil de alguien, es la necesidad de sentirse superior a los demás, sí, de sentirse mejor que los demás, pero que en el fondo pues está ocultando un temor de sentirse
lo contrario, ¿sí? Entonces esa listica de temores es muy importante. Miedo a la desaprobación, miedo a que lo critiquen, a que lo juzguen y sobre todo miedo a que no lo acepten tal y como es. ¿Mm? Obviamente estos mismos rasgos de personalidad hacen que la persona distorsione en muchas situaciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la persona siente que no lo están aceptando como no es, que no lo aceptan como es, pero está haciendo una interpretación errada. A lo mejor no es así. En muchas situaciones no es así. Los errores cognitivos que nosotros llamamos a veces hace que veamos situaciones desproporcionadas o que agrandemos situaciones o que generalicemos situaciones, ¿sí? Hay un tema de baja autoestima que por lo general predomina en la mayoría de las personas, que es la base de la mayoría de los problemas psicológicos, inclusive otros problemas que no tienen nada que ver con adicciones. Y es un problema que se soluciona no queriendo agradar a todo el mundo o sintiéndose alardeado de lo que logra, de lo que tiene, de lo que hace para aceptar, para sentir que encaja o que es alguien o que es valioso, sino que es una situación consigo que se resuelve consigo mismo, ¿sí? Y se resuelve amándose y aceptándose a sí mismo tal y como uno es, ¿sí? Y cuando uno dice amarme tal y como es, pues tengo que amarme con mis debilidades y con mis fortalezas, con mis defectos y con mis cualidades, ¿sí? Hay personas que esperamos estar totalmente libres de defectos para sentirnos valiosos. Pues eso es un error, ¿sí? Tenemos que aprender a amarnos como somos. ¿Sí? Obviamente tenemos la capacidad de mejorar. Tenemos la capacidad de hacer autorreflexión, autoconciencia y podemos emprender un cambio. Hay personas que dicen, no, es que yo soy así y así soy, así me tienen que querer. Pues no, ¿sí? Las personas pueden mejorar, ¿sí? Las personas pueden mejorar. Las personas si se lo proponen y tienen el acto humilde de mirarse hacia sí mismos, muy seguramente se dan cuenta que tienen cosas que cambiar y que es su parte y que tienen que hacer su parte para contribuir a mejorar las relaciones con los demás, con su familia, con sus compañeros de trabajo, bueno, en fin. Bueno, entonces trabajar los defectos de carácter es muy importante. Entonces están estos defectos de carácter, ¿sí? Los temores. Hay que hacer una buena lista. ¿Qué hay detrás de un temor? ¿Sí? Miedo al rechazo, miedo a que no me quieran. Bueno, después se podría trabajar sobre otros defectos de carácter que afectan tremendamente. ¿Sí? ¿Sí? Un defecto de carácter. Ah, bueno, está el miedo al fracaso, miedo al éxito, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Pero hay otros defectos que son un poco negativos, ¿sí? Hay uno que es la culpa. Imagínense los sentimientos de culpa que tienen los adictos después de haber cometido tantos errores y haber hecho tanto daño. Tremendo. Ahora, hay excepciones, ¿no? Hay gente que no tiene culpas, acuérdense, hay gente que es sin vergüenza, o sea, que no tiene vergüenza, ¿sí? Hay gente que digamos que su personalidad ya está enmarcada en unos parámetros donde estos sentimientos no los tienen. Esos sí tienen problemas, de verdad, ¿sí? Porque la culpa no es mala, ¿sí? La culpa es buena dependiendo del manejo que le dé. Entonces, es bueno hacer una lista sobre sobre las situaciones o nuestras acciones que nos llevaron a hacernos sentir culpables. Aquí cuando estoy hablando, acuérdense en que estas charlas están dirigidas para las familias. Aquí no estamos hablando necesariamente solamente del adicto, ¿no? Así como el adicto es el que nos está generando un problema y es el que nos hace sufrir y es él el que tiene que cambiarnos. Nosotros en Fundar no vemos las cosas así. Nosotros en Fundar vemos que la situación del adicto se mueve en una dinámica y que muy seguramente en la dinámica hay muchas personas que tienen que hacer mejoras para que la situación mejore. Y a veces el adicto no es el malo del paseo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que cuando habla de la familia, es que a veces en las familias el malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno. Aunque aquí no se trata de juzgar a nadie, obviamente. Pero para que me entiendan, muy seguramente todos tenemos que mejorar.
sea que aquí lo que estamos hablando es que el codependiente también debería o se le sugiere, ¿m? Para aportar a la situación y mejorar en el tema familiar, pues también debería hacer su inventario, ¿no? Entonces, la culpa, pues puede ser negativa si yo me condeno con ese sentimiento y me hundo, inclusive para una recaída, puede ser una justificación que no existe, pero también la culpa puede ser constructiva en la manera en que yo reconozca que cometí un error y soy capaz de ir a enmendarlo. ¿Mm? Por eso en las iglesias le dicen, quedas a suelto propósito de enmienda y lo mandan a uno a reparar el error, no a quedarse solamente con el arrepentimiento. O sea, así como dicen coloquialmente, el que reza, el que peca, reza, empata, algo así, bueno. Sí, no se trata de eso. En el programa eso no se puede hacer. Esos goles no se pueden hacer. Hay que ir a reparar. Hay que aprender a corregir los errores. Hay que aprender a asumir las consecuencias de sus actos. Más adelante, como verán, si vamos a seguir trabajando en los pasos, más adelante ya hay unos pasos que ya son de acción. O sea, donde ya, digamos, el paso lo orienta a ir a enmendar el error, ¿sí? Ir a tener una acción reparadora. Por ahora, como estamos en el cuarto paso, pues démonos cuenta que hasta ahora estamos haciendo nuestra lista. O sea, el tema realmente aquí es con nosotros mismos y con la guía del terapeuta o un grupo bueno. Hay unas terapias de grupo que se prestan también para trabajar estos ejercicios. Entonces, por ahora es conmigo mismo. Estoy haciendo la listica, simplemente estoy reconociendo, estoy haciendo el inventario. Estoy mirando en una lista qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué tengo que mejorar, qué tengo que modificar, qué tengo que readaptar. ¿Sí? Entonces las culpas es un tema muy importante. ¿Sí? Es importante hacer una lista de los actos por los cuales nos condenamos a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos. Nosotros estamos hechos y llamados a ser felices. Pero yo no puedo ser feliz si me estoy juzgando y me estoy condenando. Entonces, para ser feliz tengo que perdonarme. Es un paso importantísimo. ¿Sí? Yo no puedo ser feliz sintiéndome culpable porque es como si no mereciera ser feliz. Tengo que aprender a que tengo derecho a ser feliz. ¿Sí? Y tengo que perdonarme. A veces es más difícil perdonarse a sí mismo que a los demás. ¿Sí? Otro paso importante, otro tema importante en el cuarto paso son los resentimientos. La ira. ¿Sí? La ira, ese sentimiento que nos lleva a cometer tantos errores, a veces ser tan injustos, a veces en desquitarnos con las personas que no tienen nada que ver, bueno, en fin, ¿sí? Ese sentimiento que puede ser tan dañino en algún momento. Entonces, una persona resentida, que quiere decir repetir el sentimiento, o sea, que es reciente, o sea, que vive sufriendo por el pasado y se siente condenado por el pasado, ¿sí? Hay que trabajar ese sentimiento porque no podemos estar sintiendo nuevamente cosas que ya nos sucedieron. Entonces, hay que de alguna manera hacer una listica de las situaciones, personas, lugares hacia los cuales se sienten ira y resentimiento, y tomar una decisión positiva en cuanto a esos sentimientos, ¿no? Los resentimientos, pues también, ¿no? Entonces, por eso no en vano dice que somos nosotros los que guardamos y sufrimos cuando tenemos esos resentimientos. O sea, el resentimiento es como si uno se tomara el veneno y esperara que la cucharadita de veneno y esperara que fuera el otro que se muriera, dicen por ahí. ¿Sí? No es bueno vivir con estos sentimientos. Entonces, imagínese una persona trabajando la abstinencia y resulta que la persona deja de consumir y deja de anestesiarse y tiene que vivir a flor de piel con todos estos sentimientos, a palo seco, mejor dicho, pues ya es terrible. O sea, la recuperación no está hecha para vivir mal. Acuérdense que los castigos no son personas, los adictos, perdón, no son personas merecedoras de castigo. Sí, a veces estigmatizamos a las personas que consumen. No. Los adictos son personas enfermas que tienen todo el derecho y merecen recuperarse y mejorarse. ¿Sí? Está la conmiseración. ¿Sí? Este es un sentimiento bastante negativo. De alguna manera,
es uno de los sentimientos que más lleva a la gente a recaer. Pero también yo lo he visto muy frecuente en los codependientes, ¿sí? Es el sentimiento que nos lleva a sernos las víctimas de todo, ¿no? Pobrecito yo, cómo me trata, nadie me comprende, si la gente me quisiera yo sería diferente, Dios bendice a otros, pero a mí me hizo infeliz. Esos sentimientos de conmiseración y de victimización son muy negativos, ¿sí? Eso quiere decir que estamos pensando más en lo negativo de nuestra vida que en los aspectos positivos, ¿sí? Entonces también en un cuarto paso, des en cuenta que es conveniente también hacer una buena lista de las cosas por las cuales debemos sentir gratitud. Una persona que se victimiza es porque no está viendo los aspectos positivos de la vida, ¿sí? Es como decir, hay personas que ven un vaso medio vacío y otras personas lo ven medio lleno. Entonces uno preguntaría, ¿cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es verlo medio vacío, pero también verlo medio lleno. O sea, es ser consciente. ¿Sí? Me falta, tengo esta mitad del vaso con el líquido que necesito, pero me falta llenar el resto. Esa es la actitud correcta, la actitud consciente, la actitud que ve la realidad como es, ¿sí? Y hace algo para mejorarla. Entonces, ahí está la conmiseración, es muy negativa, están los resentimientos. Bueno, hay un defecto de carácter. Voy a hablar de como de los principales, ¿no? Como los más frecuentes. Hay un defecto de carácter que dicen que es la mamá de todos los vicios. Entonces, ustedes ya saben a cuál me estoy refiriendo, ¿sí? Que es la pereza. La pereza puede ser no tan pereza, puede ser una depresión o un temor a enfrentar la vida, ¿no? Obviamente. Entonces la pereza se convierte en eso. Mañana lo haré, después lo haré, deja para mañana, nunca hace nada y se va sintiendo la persona a su vez, va envolviéndose como en un sentimiento de culpabilidad y de sinsentido y de malestar que es muy peligroso, ¿sí? No cumple sus sueños, entonces, a veces es importante tener claras las motivaciones porque las motivaciones son las que lo hacen a uno andar y levantarse y esforzarse y pegarse uno su buen pellizcón para ir a hacer las cosas que a veces no quiere hacer, ¿sí? Entonces ahí hay que investigar bien, ¿no? El orgullo, pues aquí lo voy a leer textualmente que dice el padre sobre el orgullo. El orgullo, la soberbia, la prepotencia, ¿no? El orgullo en una palabra es la mentira. El individuo orgulloso es el que tiene un inflado concepto de sí mismo. O sea, es todo lo contrario a ser humilde. Lo humilde es la verdad, ¿no? La verdad, ¿sí? Es la virtud más alta. El orgullo es un concepto inflado de sí mismo, hace cuenta, basado en mentiras y decepciones. Exagera su propia importancia y atribuye a sí mismo cualidades y posesiones que en realidad no existen, ¿sí? ¿Sí? No en vano hay un mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo ámese usted más que los demás, ni está diciendo ame a los demás más que a sí mismo, ¿no? El orgullo es la raíz venenosa de la crítica de los demás, de la envidia y el extrañamiento de otros. Es lo opuesto a la humildad. Y la humildad no es ni más ni menos que la verdad. La persona humilde habla con la verdad, acepta la verdad, come con la verdad y vive con la verdad. ¿Mm? Ese es un requisito muy importante en Alcohólicos Anónimos y en los programas de 12 pasos. Acuérdense que la filosofía de 12 pasos se basa en unos principios espirituales, en uno de ellos es la aceptación, la sinceridad consigo mismo y la humildad, que en última son tres sinónimos de la misma, significan básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, el adicto y el codependiente, pues la sugerencia es que tienen que ser verdaderos, ¿sí? Además porque lo único que libera es la verdad. La verdad libera. Y acuérdense que estas enfermedades están caracterizadas por la mentira, por la negación de la verdad y por la manipulación. ¿Mm? De parte y parte. ¿Mm? ¿Sí? La impaciencia, ¿no? ¿Mm? Es otro defecto de carácter difícil.
¿sí? Ir a hacer fila a un banco, querer todo ya, todo rápido, que la gente sea como yo quiero que sea. El control, ¿no? El control del codependiente, la ilusión de control del adicto, bueno, en fin, ¿sí? Cuando la gente no es como uno esperaría que fuera, entonces nos impacientamos. Cuando las cosas no salen cuando uno quiere, la manera que uno quiere, pues entra uno en crisis. El adicto por lo general es muy impaciente, ¿sí? Tiene muy baja tolerancia a la frustración. El codependiente tiene la tendencia a ser más controlador, o sea, querer controlar todo lo de los demás. Hay que trabajar en esos defectos de carácter, ¿sí? Detrás de esto, pues hay unas creencias, ¿no? Hay unas creencias que se llaman nucleares, ¿m? Que son muy nocivas y uno tiene que identificar cuáles son. A veces nuestras creencias nucleares, que son como sensaciones internas que como que determinan todas nuestras acciones, nuestras decisiones, cómo enfrentamos la vida, cómo la evitamos, bueno, en fin, pues digamos que son como unas sensaciones que nos sabotean la vida, ¿sí? En los adictos lo más frecuente es ver creencias nucleares como que no puedo, no soy lo suficiente, no soy capaz, ¿sí? El codependiente tiene creencias como de no valgo, como que no soy, como que si no hago por los demás entonces me abandonan, como una sensación de carencia afectiva que le sabotea la vida y por eso también es que hace que se soporte muchas cosas y permita muchas cosas de los demás. Entonces ahí se enredan ambos, ¿no? Entonces las creencias hay que cambiarlas, ¿sí? Hay que cambiar la creencia de que uno es una persona mala. Esa creencia la trae muchas veces el adicto por su consumo. No, es una persona enferma que quiere sanarse y merece sanarse, ¿sí? ¿Sí? Somos personas capacitadas para ser feliz. A veces miramos el merecimiento que tenemos, a veces es como si sintiéramos que mereciéramos no ser felices, que la felicidad es para los demás y no para uno, ¿sí? Hay muchas creencias, las creencias gobiernan el mundo, ¿sí? ¿Sí? Que para ganar plata hay que matarse trabajando. Esa es una creencia, por ejemplo, que todo el mundo la acepta, ¿sí? Entonces con lo que es aceptado socialmente es verdad para uno. Entonces uno tiene que hacer una buena revisión de muchas cosas que a veces uno cree que están bien y no están bien, ¿sí? En últimas, un trabajo de recuperación o un trabajo terapéutico implica cambiar creencias. Eso es muy importante. Bueno, las emociones que tengo así acerca de sí mismo. Pero acuérdense, también en el inventario lo positivo, o sea que no nos vamos a quedar solamente con lo negativo. Obviamente cuando uno lleva un carro al mecánico, pues el mecánico lo primero que hace es revisar qué es lo que está mal, ¿sí? Pero también hay que mirar qué es lo que está funcionando. Entonces no nos vamos a quedar solo con lo negativo porque tampoco seríamos humildes si solamente nos quedaríamos con lo negativo. Date cuenta, ¿sí? Estamos diciendo humildad la verdad, o sea, tengo defectos, pero también tengo muchas cualidades. A veces a los pacientes con los que uno trabaja uno les pide hacer una lista de cualidades y resulta que la sorpresa es que ellos mismos quedan impactados al darse cuenta que no reconocen casi cosas. O si les dice uno algo positivo, a veces hacemos el ejercicio de que se digan cosas positivas entre ellos mismos y ellos creen que los están tomando del pelo, ¿sí? Como que la sensación será mío o mira para atrás a ver si es que le están diciendo al que está atrás, como si les costara trabajo aceptar que son personas buenas o que tienen aspectos positivos en su personalidad. Entonces, ¿cómo se va a querer a alguien si no se siente bien consigo mismo? Imagínense en eso. ¿Sí? Si no sabe que tiene cosas buenas, positivas, cosas que aportar, cosas que los demás admiran inclusive, ¿sí? Y valoran. Pero pues obviamente la persona no se las cree, le cuesta mucho. Entonces hay que hacer una lista, ¿sí? Y hemos hecho listas con pacientes donde salen 50, 60, 70 características positivas, ¿sí? De pronto, ¿cuál es el problema? Las personas tienen más cualidades positivas y más características positivas que negativas. El problema es que el consumo activo de la persona opaca todo lo bueno que tiene. O a veces en el codependiente una sola acción o una actitud hace que no se vean las cosas positivas o se opaquen o se minimicen y no se vean, ¿no? Entonces, eso es importante. Dentro del, dentro del cuarto paso se debe hablar del amor, ¿m? Porque es lo único que nos sana. ¿M? La vibración del amor es lo único que limpia. Algunos le llaman luz. ¿M? Sí, un sentimiento aliviador.
Sí, el amor más puro es la compasión, la bondad amorosa. O sea, es el deseo sincero de que los demás no sufran. Sí, un terapeuta debe tener ese sentimiento, si no, no podría ser terapeuta, por ejemplo. Un compañero de Alcohólicos Anónimos que ayuda a otro compañero de Alcohólicos Anónimos sin ningún otro interés que ayudar al otro a que no sufra. Eso es un sentimiento muy bonito y muy positivo que se encuentra en estas comunidades de recuperación, tanto en los grupos externos de 12 pasos y en los centros de rehabilitación. ¿Sí? Son sentimientos, son verdaderas amistades. ¿Mm? Sin pactos, sin alianzas, sin compromisos afectivos, ¿no? Porque eso distorsiona, ¿sí? El amor más condicional es el amor de pareja. Dos adictos no deben tener una relación, o no se sugiere que tengan una relación, ¿no? Sí, entonces el amor a ti mismo inicialmente, ¿no? Tal y como uno es. Y acuérdense en como lo que les decía hace un ratico, incluyendo, nos tenemos que amar, incluyendo los aspectos de nosotros que no nos gustan, ¿sí? Hay gente que nunca se ha querido porque hay un aspecto físico de su ser, ¿sí? Que no le gusta, que porque no le gusta su nariz o porque no le gustan sus orejas, y con eso tiene para sentir que es una persona desgraciada que nadie se va a fijar en ella. Entonces miren esas distorsiones de pensamientos que hay en estas personas, en las personalidades adictivas, ¿no? El amor a Dios sobre todas las cosas. El amor al prójimo. Voy a leer aquí algo muy bonito, mire, que escribe el padre en su libro. Dice el amor al prójimo. El carpintero mismo supo de este principio de amarse a sí mismo y de la importancia de tener un balance entre la dedicación a los demás y la dedicación a uno mismo. Nunca dijo hay que amar más a los demás que a nosotros mismos, sino como a nosotros mismos. La prueba del amor es la acción. No vale la pena decir simplemente te amo, si no hacemos nada por la persona amada. ¿Sí? En el codependiente eso se sobrepasa a veces, ¿no? Se desborda en esas mamás, se desborda el amor por el otro, tanto que se sacrifican a sí mismos. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque ya entramos en el campo de la codependencia y eso no es saludable, ni para la otra persona, ni para sí mismo, ¿no? Hay que entender un poco eso, hay que trabajar mucho en eso. Entonces dice, tomemos una guía de la definición tan bella de San Pablo. Y aquí citan un, un versículo de las escrituras donde dice, el amor es paciente, servicial y sin envidias, no actúa con bajezas ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que perdona y olvida las ofensas, nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor lo disculpa todo, el todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca pasará. Es un versículo de la Biblia, pero acordémonos que el amor es universal. ¿Sí? El amor lo puede sentir cualquier persona hacia cualquier ser. Inclusive a veces los mismos, los otros seres, los seres animales, los perritos nos dan unas lecciones de amor maravillosas. Entonces el amor es algo universal. Que estamos hablando de conceptos universales. Cuando se habla de poder superior, se usa la palabra precisamente poder superior para no limitar en ninguna creencia ni en ningún dogmatismo estos conceptos. Estamos hablando de aspectos universales. El sufrimiento es universal. ¿Sí? El niño abandonado, el dolor es el mismo para el niño abandonado de la China, que el de Japón, que el de Colombia, que el de Estados Unidos. Es el mismo. El dolor es igual. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, las adicciones no respetan a nadie, ¿sí? A nadie. La persona rica, inteligente, profesional o no tan preparado, no respeta a nadie. ¿Sí? La adicción no respeta a nadie. Por eso es importante el acto de humildad, ¿no? Es más, a veces cuando las personas son como demasiado intelectuales, demasiado, con muchos títulos, con muchas cosas, a veces el programa se les enreda. ¿Por qué se les enreda? Porque lo racionalizan. Y como a esas personas a veces les falta un poco de humildad, algunas, entonces a veces se les enreda más la recuperación. Bueno, entonces las cualidades y digamos que son como los aspectos principales, pensaría yo, de un cuarto paso. ¿Cuál es la idea? Que cuando la persona hace este cuarto paso, bien hecho,
minuciosamente, está preparada para admitirlo ante otras personas. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que la otra persona le dice bienvenido al mundo de los humanos. ¿Sí? Usted se creyó siempre diferente por tener esos defectos de carácter, se creyó extraterrestre, se creyó alejado de los demás, indigno de los demás, pues eso que tú comentas, de alguna manera son las experiencias humanas por ser seres de carne y hueso como somos todos y bienvenido. Entonces eso produce un alivio, ¿sí? Compartirlo sin nadie que lo juzgue, ¿sí? Obviamente más adelante, pues hay un propósito de que yo no me puedo quedar solamente con esa simple admisión, ¿no? Tengo que hacer algo para mejorar y para compartir. Pero bueno, limitémonos a ir paso por paso y esto es lo que implica nomás el cuarto paso. Bueno, familia Fundar, entonces estamos atentos para las siguientes charlas virtuales. A todos les deseo una feliz semana, que sigan trabajando en su recuperación con mucho positivismo, no se me desmoralicen ni me bajen la guardia, esto, la constancia, la disciplina en el programa es lo que hace que el milagro se produzca. Entonces a todos muchos éxitos y felices 24 horas.